Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de IE Podcast y hoy seguimos explorando las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis, pero antes, pastor, ¿cómo está usted? Johnny, bien, poquito sueño, ya se imagina por qué. Claro, usted se adelantó el día de hoy, no esperó a sus amigos. Bueno, la ley me llamó. La ley, ya está bien. Está bien. Pastor, le comento algo, ya somos 581 suscriptores en nuestro canal de YouTube. ¿Le emociona o no le emociona? Bueno, mire Johnny, si es uno o si son 100,000, no le voy a decir, para mí es lo mismo. No, el mensaje va a ser el mismo. Así es. Sí emociona. Sean cuantos sean. Sí, pero sí emociona, ¿no? Sí. O sea, la idea es poder llevar el mensaje a la gente. Entonces no le voy a decir que si hay más gente no estamos cumpliendo con el objetivo. La idea es llevar el mensaje, pero ya le digo, sea uno, el mensaje va a ser el mismo siempre. Perfecto. Igual le damos gracias a todos los que se han suscrito por alguna u otra razón. Le damos muchísimas gracias, porque eso significa bastante para nosotros. Ahora, ¿quiere que lo desanime? Desanimo. Solo en Guayaquil, ¿cuántas personas viven? ¿Cuántas eran? Como 3. Alrededor de 3 millones 3 de millones. personas, solo en Guayaquil. Ujú. Ahora, imagínense que son 500 personas solo para esta ciudad. Es muy poco, ¿no? Entonces retamos a los guayaquileños a seguir este canal. Bueno, poco a poco, así es este camino. Pero estamos muy contentos por las personas que sí se han suscrito. Esperamos que se sientan contentos con estos mensajes y que puedan interactuar. Ahora que tenemos estos 500 suscriptores y hemos completado algunos requisitos de parte de YouTube, hay ciertas cositas que se van a habilitar, ítems que se van a poder utilizar, y de esa forma vamos a poder seguir interactuando. ¿Me va a regalar algo? Vamos a regalar cosas. Ya. Vamos a regalar cosas A que mí, edifiquen. digo, a mí. También le vamos a regalar un bolón. Un bolón. Un bolón para llevar. Bueno. Perfecto, pastor. Ahora sí, solamente quería decirlo porque sí es un poco emocionante para mí, porque esto es trabajo, ¿no? Nos preparamos ¿Con el mensaje? con el mensaje. Bueno, realmente, quiere que le diga, son años de estudio, ¿no? Así es. No es que venimos 2, 3 días o 2, 3 horas antes de... Ajá. No, a mí me ha costado años de estudiar y años y ir profundo a la palabra para poder hablar, ¿no? Para no hablar cualquier cosa. Para hablar con responsabilidad, más que nada. Muy bien. Miren, ¿sabe qué pasa cuando una persona enseña mal? Se convierte en un falso maestro, un falso enseñador. Y yo sí le tengo mucho miedo a eso. Entonces, Hay una mayor responsabilidad. sí, me esfuerzo y Los estudio maestros. y oro mucho pidiéndole al Señor que me guíe. Y aún así uno tiene que estar atento, ¿no? Porque solo Dios no se equivoca. Así es. Pero el esfuerzo se lo hace. Perfecto. Y bueno, y con esto, con estas palabras del pastor, introducimos el mensaje que tenemos hoy a la iglesia que, según lo que yo leí, pastor, parece estar viva, pero está muerta. Sí, ¿Qué iglesia es? sí. El mensaje es fuerte, ¿no? Dices que vives pero estás muerto. A mí no me gustaría que le digan a nuestra iglesia, pareces vivo pero en realidad estás muerto. Más o menos como sepulcros blanqueados, Así es. ¿no? Por fuera, lindo, blanco, pero por dentro, podrido, Descompuesto. apesta, muerte, Ujú. sepulcro. Correcto. Es un nombre fuerte, la iglesia de Sardis Mm. lleva este sobrenombre. Y a propósito de nombres, todos esos nombres, y el Señor utiliza muchas cosas, como los nombres y diferentes situaciones que pasan en las ciudades, Ujú. para utilizar los nombres que Él pone, ¿no? Claro. Es interesantísimo. Perfecto, pastor. Entonces, vamos a entrar a los primeros versículos, o primero comentamos un poco del contexto, datos que tenemos acerca de Sí, esta ciudad. primero hablemos un poquito de Sardis. Ok. Ciudad importantísima, ¿verdad? Parece que era una ciudad fortificada y rodeada de acantilados. Ujú. Y aún así cayó. Usted sabe la historia. Sí. Cuéntele a las personas la historia. Bueno, como ¿Cómo usted cae decía, Sardis? Sardis era una ciudad muy fortificada,
pero casi impenetrable, ¿no? casi impenetrable, pero fue conquistada por Ciro el Grande. Y la historia cuenta que al ser una ciudad tan fortificada, una persona vio por dónde podían entrar porque a un soldado fue a recoger un casco, ¿no? Sí, un soldado de De Sardis se Sardis. le cae el casco y ellos, que eran locales, sabían por dónde tenía que bajar, por dónde tenía que subir. Y fue a recoger su casco. Esto es lo que cuenta la historia secular. Y un espía estaba mirando Ujú. y en la noche Ciro logra Entrar. penetrar en Por la el único ciudad lugar. por el único espacio que podían entrar. Ok, ok. Entonces, hace ¿Por un qué? poco eco a la historia. Se Sí, se durmió el durmió. soldado, no estaban velando, no estaban atentos, estaban muy confiados en lo que tenían. Y tenga esa historia en mente porque cuando lleguemos al versículo 3 vamos a Tiene que ver volver. con el nombre, ¿no? Tiene que ver con el nombre y con una aplicación que se hace específicamente a esta iglesia y que obviamente también podemos aplicar nosotros hoy. ¿Le parece si vamos a los primeros versículos? Ya mismo, déjeme contarle que en Cuénteme. Sardis hubo un terremoto grande también, Ya. que devastó la ciudad, Ujú. año 17 después de Cristo, y Tiberio liberó a Sardis de impuestos, y esto hizo que Sardis pueda resurgir, Resurgir. Ah, porque el terremoto prácticamente la destruyó. Y luego era una iglesia un poco altiva, ya vamos a ver con más detalle por qué el nombre. ujú. Parece que estás viva, pero estás muerta. En una iglesia que se le habían elevado el orgullo, pero escucharon el mensaje y al final, después de algún tiempo, parece que la iglesia corrigió y tuvieron a varios hombres destacados eh, en la iglesia de Sardis, entre ellos un pastor, un obispo llamado Melitón, Mm, o Melitón, como usted le Melton. quiera llamar, Sí, que fue muy destacado como comentarista bíblico. bíblico, ¿no? Perfecto. Entonces hay un poquito de la historia de Sardis. Algo más, hay algunas ruinas en Sí, Sardis hay ruinas, una acrópolis impresionante, que era como un templo, una edificación que las ciudades importantes tenían. típicos de la época, ¿no? Sí, y también era una ciudad rica porque dice que había un río que arrastraba pepitas de oro. Sí, había mucho comercio, habían caminos que la hacía una ciudad muy comercial y el río, pasaba por un río por ahí que tenía oro, ¿verdad? Sí. Se la describe como una ciudad que era un imán visual y económico. Pues claro, una acrópolis, una edificación impresionante y aparte oro en el río. Yo me bañaba en ese río todos los días. A ver si A ver si encontraban. me encontraba una pepita de oro. Pastor, eh, entonces ese es el contexto histórico. Quisiera desviarme unos minutos, pastor, porque algo que estaba meditando es que, bueno, algunas iglesias sabemos quién fundaron estas iglesias. Sardis no sabemos quién fundó esta iglesia, No, pero posiblemente lo que estaba viendo era que todas estas iglesias fueron impulsadas desde Éfeso. Es decir, Éfeso, que era una iglesia importante, como que inspiró o llevó el mensaje salieron muchos obreros. y que Sardis podría ser como que el resultado de esa obra en Éfeso. Sí, bueno, hay razones, ¿no? Cuando empieza la persecución a la iglesia, muchos fueron por todos lados. Acuérdense que Pablo le dice a los filipenses Ujú. que muchos predican el evangelio hasta por llevarle la contra a él, Ajá, ¿no? Entonces muchos habrán salido. No sabemos el origen de las iglesias, sí sabemos que Juan tenía influencia sobre ellas, les enviaba las cartas, ujú, y que están, todas estas iglesias del Asia Menor, iglesias importantes. Y bueno, lo que sí sabemos es que el Señor estaba ahí, correcto. en el origen de esas iglesias, Muy que es bien. lo que realmente importa. Entonces vamos al versículo 1, la presentación. Lo leo, dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. A propósito, Johnny, Ujú, todo esto del origen de las iglesias. ujú. ¿Sabe usted cuántos años tiene esta iglesia? Dato curioso. Por ahí escuché, lo digo, lo que Sí. me acuerdo.
51 años. 50, 51. Pero mire, si ni siquiera de esta iglesia que tiene alrededor de 50 estamos tan seguros. Entonces imagínense de esas iglesias donde no hay dato específico en la Biblia, ¿no? Pero bueno, ya aquí vamos a estar como alrededor de 50, 51 años. Mm. Y bueno, el Señor ha mantenido fiel y eso es bueno. Regresemos, Amén. vamos al verso 1. Ok, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras. Ya se fue de largo, usted no, seguimos en el 1. Sí, en el 1. Esto es un poco diferente a todos los demás, Sí. ¿no? Está aquí incluido en el versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. De entrada, fuerte, ¿no? En primer Bueno, se le versículo. está hablando a una iglesia y a una iglesia que hay que llamarle la atención. Hasta ahora, la única iglesia que se salva de todo esto, ¿cuál es? A ver, fue Éfeso. Éfeso empezó bien, pero tengo unas cuantas cosas contra ti. Y le Ya, hablas de del ahí amor. fue Esmirna, Esmirna es la que es la iglesia, que no tenía ninguna no cosa hay que corregir. reproche. Pero de ahí, Pérgamo, Tiatira, Éfeso y ahora Y ahora Sardis, Sardis. iglesias donde el Señor llama fuertemente la atención. Y vamos con los nombres de Dios, en primer lugar. A ver, ¿Qué nos dice? El que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, eso ya lo hemos visto un par de veces. Capítulo 1, verso 29, ahí está quiénes son los espíritus y las iglesias, los candeleros capítulo y 1, las versículo iglesias. 20. 20. Ahí nos habla de las 7 7 estrellas. ¿Qué son las estrellas? Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles Ya, de las los 7 ángeles. iglesias. Y los candeleros son las iglesias. Ahora, Son las 7 iglesias. aquí aparece esto de los 7 espíritus de Dios. Hay un nombre nuevo, Ujú. ¿verdad? Vayamos a 3 citas A ver, en el libro de Apocalipsis. Primero en el capítulo 1, verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora 4, 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. 7 espíritus de Dios. Y capítulo 5, verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, ¿a qué se refieren estos 7 espíritus? El Espíritu de Dios. ¿Al Espíritu Santo? Yo creo que sí. Vaya al libro de Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías 11:2. Los judíos, los hebreos, utilizaban mucho ese número para referirse a Sí, Dios. ya vamos a cerrar el tema con eso. Isaías 11, 2. 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ya, ahí hay por lo menos nombra 6 tipos de espíritu, Refiriéndose. aparte de espíritu de Jehová, etc. Ujú. Entonces, como usted dice, por otro lado, para los judíos y el cristianismo en general, Ujú. el número 7 en la Biblia es bastante representativo, Así es. ¿no? Los 7 espíritus, los 7 candeleros, las 7 estrellas, los 7 trompetas, las 7 rollos, los 7 sellos. Da, da a entender como que es el número completo, la plenitud. Así es. Entonces, los 7 espíritus de Dios. Y sin más referencias en la Escritura. Estamos hablando del Espíritu Santo, como dice Isaías, no espíritu de sabiduría, pero todo lo encierra el Espíritu Santo. Correcto. Eso es lo que yo entiendo aquí. Ujú. Si alguien tiene otra creencia, bueno, ya es problema de cada uno, ¿no? Ujú. Luego dice, yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives y estaba muerto. Y esto sí es más interesante o más desafiante que el nombre de los 7 espíritus, que para mí es claro y Ujú. no tiene mucho... Claro.
está fácil de mucho que entender. perdernos, ¿no? Ujú, Sí, ahora vamos con, tienes nombre de que vives y estás muerto. sí. Y creo que sí lo podemos relacionar con el Espíritu Santo, ¿no? Una iglesia Sí, por supuesto, los que no siete está siendo espíritus. guiada por el Espíritu. Ah, ya entiendo, usted ya salió a la segunda parte. Ah, todavía me adelanté. Sí, estamos hablando de, ¿qué es una iglesia que parece que está viva pero está muerta? Una iglesia que parece viva, a ver, una iglesia grande, una iglesia donde hay mucha gente, una iglesia donde parece que todo es fiesta, una iglesia que llama mucho la atención de qué? De las personas. Visual, Son- la atención al ojo del hombre, a lo visual. Una iglesia donde usted ve ríos de gente, hay estadios que son iglesias. Así es. Entonces usted dice, wow, qué iglesia. Parece que estás vivo. Ujú. Pero cuando el Señor ve una iglesia, ¿qué mira, Johnny? El interior, el corazón, Cuando la obediencia. Dios lo manda a Samuel a buscar rey para Israel en sucesión de Saúl, Ajá. no sucesión, sino cuando ya Saúl ya no iba a ser más rey, sucesión como rey. Y le dice, anda a la casa de Isaí, etcétera. Vinieron varios hijos de Isaí. Y Samuel estaba feliz cuando ve el primero grandote guerrero, este es. Y Dios le dice, no. Hasta que llegan al último hijo, casi que al que no servía, Ni estaba presentado. al que estaba haciendo trabajos en el campo, trabajos de poca importancia. Y Su Dios le tocayo, dice, este es. ¿Por qué? ¿Qué miraba Dios? el corazón. El corazón y no lo de afuera. No, Entonces Dios no califica a una iglesia por la cantidad de miembros que son, o por lo espectacular que es el culto, o por cuántos carros hay parqueados en el parqueadero. Dios no mira eso, a Dios no le interesa eso, ¿no? sí. Si vamos a hablar de eso, hay que contratar buenos marqueteros para que llenen la iglesia. Y la iglesia no se trata de marketing, ni de la grandeza, ni de la cantidad de gente que hay en una iglesia, ni de los carros que hay en el parqueadero, ni de cuántas luces tienen haciendo el show. Sí. Cuando Dios ve una iglesia, mira profundo, mira fruto espiritual. Mira que la gente que está ahí antes era ladrón, borracho, mentiroso, traicionaba a su mujer, infiel, corrupto, drogadicto, y que ahora su vida cambió. Mm, Ahora son llenos de gozo, de paz, llenos de amor, llenos de paciencia, llenos de bondad, mansedumbre, templanza, fidelidad, dominio propio, etc. Eso es lo que mira Dios en la gente que se reúne. ¿De qué sirve ir a una iglesia a levantar manos, llorar, romperse las vestiduras, arrancarse los pelos o los cabellos de la cabeza, si salgo y hago todo lo contrario a lo que escuché o a lo que prometí? Eso no sirve absolutamente de nada. Cuando hay cambio, cuando hay fruto, cuando las vidas cambian, ahí Dios ve una iglesia no que parece viva, sino una iglesia viva. viva. Para el hombre la iglesia puede parecer muy viva, pero ¿qué dice Dios? Estás muerta. Hay muchas iglesias que son, cuando usted sirve un vaso de Coca-Cola, vamos a hacer publicidad, cuando usted sirve una gaseosa, ¿Ya? ¿qué pasa cuando usted vierte la botella en el vaso? Y digamos que la botella está, el líquido está medio tibio y en el vaso hay hielo. Espuma. Empieza a subir mucha espuma, pero el contenido líquido es muy poquito. Muchas iglesias son así. Mm, Mucha espuma, muy poquito contenido. contenido. ¿No? Hay mucha efervescencia, hay mucho show, muchas luces, mucho llamado de la atención, pero ¿qué? ¿Llamado la atención a qué? Claro. A la carne del hombre, a lo que A le sentirse gusta al bien, hombre, a simplemente. sentirme bien, no que Dios se sienta bien, sino que yo me sienta bien. Mm. Entonces, parece que Sardis era una iglesia así, Oiga, ¿no? Llena de emoción, ujú. pero muy poco espíritu. Y me permite hacer alguna reflexión introspectiva, creo que es la Bueno, palabra. se puso complicado. A ver, dele. O sea, claro, porque estamos nosotros comentando de este tipo de iglesias que es verdad, pueden llamarte mucho la atención
y hacen cosas para llamar la atención, pero también hay iglesias donde se practica o se enseña buena doctrina durante mucho tiempo, pero que podría igual caer en este mismo error. Es decir, iglesias que por su historia tienen buena doctrina, tienen buenas prácticas, pero que podrían estar haciendo estas prácticas sin tener comunión con Dios. ¿Ya? ¿Podría Claro, suceder por eso? supuesto que hay. Sí, ¿verdad? Por supuesto que hay. Depende mucho de la madurez de sus líderes Ujú, y este tipo de iglesia del que llama mucho la atención. sí. Entonces, si usted tiene una iglesia que no es muy grande, como usted dice que es bíblica, Ujú, y el crecimiento no es de la manera que estas iglesias crecen porque llaman mucho la atención, ujú. como líder usted se va a sentir desafiado. Bueno, Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Acaso tengo que ser como ellos? ¿O tengo que seguir haciendo la parte bíblica? Dos cosas. Primero, no hay que ser cerrado, ¿no? Exacto. No debemos ser cerrados. Pero como hemos dicho anteriormente, en cuanto a la liturgia, pero en cuanto a lo que es la Biblia, chica, que ahí sí somos cerrados al máximo, Mm, porque no vamos a dar cabida a nada que no venga de la Biblia, porque la Biblia mismo lo prohíbe. correcto. Pero podemos abrirnos en otro tipo de cosas litúrgicas Mm, que no tienen nada que ver con la espiritual y los mandatos de Dios. así No hay es. que caer en el lado extremista del legalismo. Así que cuidado Eso con... es. Pero tampoco nos vamos a ir al libertinaje y que el espíritu haga lo que quiera. No, siempre debe ir guiado por la palabra de El Dios, la espíritu. escritura. El El espíritu. espíritu nos va a llevar a la palabra. Así No hay es. otra. Así Eso que el es. espíritu contradice la palabra, eso es falso. Eso no es el Espíritu Santo. Y me permitiría dar un ejemplo de lo que, por ejemplo, yo he escuchado aquí en la iglesia. Por ejemplo, el tema de cómo antes se participaba en la cena, ¿verdad? Pero hubo un cambio. ¿Ya? Y eso no quiere decir que se cambió el sentido, el fundamento La de cena. compartir. Yo sé que antes aquí en nuestra iglesia se cenaba con un pan y con una copa de vino, ¿verdad? Sí, bueno. Que podría haberse se defendido como no, así es. Bueno, y hay personas que lo defienden así ¿Cómo fue ese aún, proceso? y yo respeto, ¿no? Que hay Ujú. personas que no, la Biblia dice que es un pan, y la Biblia dice que es una Uh, copa. Bueno, está bien, pero la cena, lo importante de la cena, cuidado ojo con lo que voy a decir, no es el pan, no es el vino, mm, es lo que representa. así es. Son símbolos. Son símbolos que representan lo que el Señor nos pide que hagamos. Entonces, antes de pandemia ya fue, pero la pandemia nos sirvió como para afirmar o confirmar esto, que inclusive al principio teníamos unos paquetitos que venían una pequeña galleta y una copita individual. Por esto de pandemia a alguien se le ocurrió hacer eso y nos pareció fantástico. Así es. ¿Ya? Y muchos años ya tenemos las copas individuales. En mucho tiempo, cuando era menos gente en la iglesia también, había una sola copa. Ujú, Pero, gracias a Dios, aquí no hubo un líder o líderes cerrados, sino que, bueno, está bien. ujú, No seamos, no va a pasar nada. así es. Mire, Johnny, lo importante en la cena del Señor es el corazón de la persona que va a participar en la cena y por qué lo hace, Ujú, y no los elementos. sí. Con eso dejémoslo ahí y Ok. sigamos adelante. Ok, ok. Entonces, es- vives y estás muerto. Sí, yo creo, y sabiendo lo que voy a decir, hay Ujú, muchas iglesias que hoy parece que están muy vivas, pero realmente están muertas. Se trabaja más como empresas mm, que como iglesias de Dios. Hay gente que, toda organización, una organización que dirige la iglesia. ¿Y dónde está Dios? así es. ¿Dios dirige esas iglesias o la organización? Ya cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa con su vida espiritual interior? No me importa, usted tiene algo que hacer y ya está. Y sabe que eso ha afectado al cristiano, al creyente que va a esas iglesias, porque se han mentalizado que la iglesia es como una empresa. Sí. Entonces, cuando la empresa hace algo que no me gustó, así Chao. como mi operadora no cumplió con lo que me prometió, me cambio de operadora. La iglesia no cumplió con lo que antes me gustaba. Nos vemos. Sí, Y buscamos como que otra empresa donde me sienta a gusto. sí. ¿Qué es lo importante de la iglesia, Johnny? Yo voy a la iglesia no a que me guste a mí. Mm, Yo voy a la iglesia a buscar a Dios y a servir a Dios.
así a veces me toca pasar por un proceso de sufrimiento, de acoplarme con otra gente. Sí, tal vez la liturgia puede ser, no, es que mi iglesia se hacía, ¿qué importa? Vamos a hacer lo que dice la Biblia, no Amén. lo que se hacía en mi iglesia. Mm. Aquí somos seguidores de Cristo, no de iglesias, ¿no? Y voy a la iglesia, no a ver qué me da, ay, esta iglesia no me gusta por esto, por esto, por esto. Yo no tengo que ir a la iglesia. ¿Quién me llamó a mí de juzgado o de juez de una iglesia para ver si me gusta o no? Y eso hablo de cualquier creyente, no solo de mí. Dios me llamó a juntarme con la iglesia para adorarlo y a tener comunión y amar a la iglesia, Amén. ¿no? Estamos distorsionando las cosas. ¿Por qué? Lo que usted dice, hoy en día las iglesias funcionan como empresas y eso es lo que transmiten. Mira todo el producto que te doy. Entonces llegan ríos de gente a escuchar, no sé si alguien se va a ofender con lo que voy a decir, pero misas evangélicas. Todo programado por un grupito minúsculo de clérigos, Ujú. y en lugar de tener una reunión de hermanos adorando al Señor, tenemos misas evangélicas. Todo estructurado, todo ordenadito, no falla nada. Paramos, nos sentamos, cantamos, Sí, todo el escuchamos. mundo en silencio, se acaba el culto, todo el mundo se va a seguir viviendo su vida igual que antes. Ujú. Y son muy poquitos los involucrados creciendo y trabajando para el Señor. Entiendo muy bien esa referencia de misa evangélica porque yo también iba a misa de pequeño y Bueno, de joven. yo no, Sí, yo no entiendo siempre perfectamente la referencia. Sí, lo comprendo. sí, lo comprendo, Bueno, lo comprendo. se identifica. Me identifico. Ya. Entonces, una reunión de creyentes no es una misa evangélica, Ujú. que hoy en día hasta se copian las formas, ¿no? Ujú. Primer culto, segundo culto, tercer culto, el culto de... O sea, la iglesia es una familia. No me haga seguir hablando, déjela ahí y sigamos. Muy bien. Versículo 2, entonces pasemos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es interesante el nombre de la iglesia y lo que sucedía con la iglesia. Mm. ¿Qué le pasó a ese soldado que se le cayó el casco? Dio papaya, como decimos nosotros. Él no se imaginó que por su culpa iba a estar alguien observándolo e iba a ser la ruta de entrada a conquistar la ciudad. ¿Qué nos dice Dios? Sé vigilante. Él Así debió es. haber estado de vigilante y se le cayó el casco. Bueno, me toca pagar otro casco, que se pierde el casco, pero no voy a dejar mi enemigo vea por dónde tiene Que entrar. que entrar. Mm, Interesante esa súper parte, ¿no? interesante. Y que concuerda con lo que hablamos de la historia de la ciudad. Sí. Ahora, yo siempre digo algo en los prédicas y le digo a los hermanos. En ocasiones Satanás nos permite hacer algo bueno y con eso logra que no hagamos lo que es mejor, Mm. lo que es superior a lo bueno. Entonces, no porque estoy haciendo cosas bien, le voy a poner un ejemplo. Podemos hacer ayuda social y vamos a la calle y le damos de comer a los niños y alimentamos a los niños y los niños están felices porque están con el estómago lleno. Pero ¿qué es mejor? Ir a la calle a darle de comer al niño o ir a la calle y si podemos darle de comer al niño, perfecto, pero vamos con la obra evangelística. Hoy muchos se contentan con ir a hacer obra social. Y está bien, nadie reclama, nadie discute la obra social. Es más, el que quiera hacerlo, que el Señor lo bendiga. Mateo 25 habla mucho de eso. Mm. Benditos ustedes, ya. Pero más importante es ir a salvar un alma que llenar un estómago. Así es. Entonces, por hacerlo primero, llenar el estómago, dejamos de hacer lo que es lo más importante, lo segundo. Claro. ¿Por qué? Porque esa ayuda social calma mi conciencia. Ay, qué bueno que soy, estoy ayudando. Pero el Señor no me mandó a llenar estómago únicamente. El Señor me mandó ir y hacer discípulos. Me mandó a evangelizar. Mm. Pregúntele usted a cualquier joven de cualquier iglesia hoy día, esto como desafío, 4 versículos que me expliquen el Evangelio.
A ver cuántos saben. Hágalo, pregúntelo. 4 versículos que me permitan predicar el Evangelio. En los 4 pasos. Pecado, no puedo hacer nada para salvarme. Dios vino para salvarme. Él quiere mi vida. Sí, Entonces, que me digan 4 versos. Pero la gente no está preparada. Pregúntele la última canción del artista de moda. Se la saben al revés y al derecho. Pero pregúntele algo de la Biblia. Y ahora, como usted, ¿no? Con estos aparatos, Ajá. abran sus Biblias, pum, prenden el teléfono. Y usted les dice, busquen el libro tal, y rápido, ahí está, y se lo dan rapidito. Claro, ya Pero no algún buscan. día se les quedó el teléfono y le dice, abra su Biblia, vaya al libro de Judas. Van al índice para buscar Judas, porque no saben dónde está. En un principiante Bueno, bien, una ¿no? persona Pero recién, alguien que yo no lleva le puedo años. pedir a una persona recién convertida que sepa toda, eso es imposible, ¿no? Pero una persona que ya tiene años, jóvenes de años en la iglesia, que no sepan cosas básicas, Es preocupante. es preocupante, muy preocupante. Dices que estás vivo, pero estás muerto. Es duro usted, ¿eh? Es duro. 5 verbos aquí, pastor. Sé vigilante, afirma lo que queda, recuerda, guárdalo. Un llamado de la atención. Y el primero, el que más me llama la atención, es el ser vigilante. Pero afírmalo, guárdalo, recuérdalo ya, perfecto. Hay una historia, y que yo siempre la cuento, ya algunos ya lo van a saber y me van otra vez la misma historia. Hasta Pero usted, ahora por YouTube. ahora es por YouTube, la historia del sapo en Argentina. ¿Se acuerda de la historia? Sí. Ya. Cuéntale igual, cuéntale. Así como aquí se come cangrejos, en otros lados se comen otros tipos de animales. Sapo. Y al sapo, para comerlo, en Argentina ponen agua en una hornilla y meten un sapo toro, un sapo gigante. Y te digo, qué asco el sapo. El cangrejo, no sé cuál es mejor, el sapo o el cangrejo. Yo por lo menos Por lo menos el por cangrejo lo menos el es sapo rico. veo algo que hay que comer ahí. Pero el cangrejo, en cambio, puras cosas duras, no importa. Igual sí me gusta el cangrejo. Nos Pero fuimos sacado. exacto. El martes fue el cumpleaños. Ayer, ¿Qué perdón, el ayer? miércoles, estoy perdido en la semana. El miércoles nos fuimos a almorzar con el pastor Y Johnny comió por su cangrejo. cumpleaños y me comí un meloso de cangrejo que estaba muy bueno. Y Ya, fue cumpleaños y previa del cumpleaños del pastor ya. también. El lunes cumpleaños. Entonces, ¿cuántos cumplió? 45. 42. No, 32. 32, ya está viejo Johnny. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Ah, ya, el El sapo. sapo. El sapo Entonces al toro. sapo lo ponen en una hornilla prendida con agua friecita. Y eso se va calentando y el sapo está nadando ahí feliz. Porque imagínense, si pone el agua hirviendo y pone el sapo, el sapo le pega un brinco al techo y del techo no lo va a bajar nadie, pues si el agua está hirviendo. Ah, Pero como le pone el agua fría, eso se va calentando y el sapo de pronto está cocinado. Murió sin saber que sin había darse muerto. cuenta. Murió feliz. ¿Por qué esta historia? Porque es la forma como Satanás nos engaña, Mm. ¿no? Nos hace creer que está todo bien. Nos hace perder la vigilancia. Nos hace sentirnos cómodos, todo está lindo, todo está hermoso. Y no nos damos cuenta y nos está tendiendo una trampa. Hasta que de pronto ¡guac! Murió el sapo. Caímos en pecado. Mm. Porque estamos cómodos, no estamos atentos. En lugar de ir a la Biblia, nos dejamos llevar por las canciones. Ay, qué bonita que está esa canción. Y como me siento bien, entonces ya la Biblia, no, ya qué pereza la Biblia, vamos a la canción que está linda. Mm. ¿No? En lugar de orar, como estoy con los chicos jóvenes y estoy conversando, entonces dejo lo espiritual y me estoy dejando de llevar por las cosas que no son tan malas y de pronto, ¡pum! Satanás me atrapa. Por eso, sé vigilante. Sé vigilante. No vayas a buscar el casco. Vigila. Cierra tus puertas, cierra tus ventanas. Al No dejes enemigo. que nada penetre a lo que Dios ha separado. Así es. Cuidado con lo que estás mirando. Busque Filipenses 2:13. Capítulo 2, versículo 13, a ver qué dice. Filipenses 2:3. 2:3 13. a 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer,
por su buena voluntad. por su buena voluntad. Entonces, ¿qué debo hacer para estar vigilante? El ejercicio espiritual que para nada es atractivo. Orar Orar, leer la Biblia, asistir a la reunión. ¿A quién se lo debo pedir? al Señor. Tengo que orar y decirle, Dios, ayúdame a hacer esto. Produce en mí tanto el querer como el hacer. Porque si no lo estoy haciendo, Johnny, estoy con las puertas abiertas para el enemigo. Y voy a caer, como aquel soldado. Y me están cocinando. Me están cocinando. Versículo 3. Ese es el versículo que estamos hablando. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no Es el sabrás que a estamos qué viendo hora. ahorita. Sí, El otro era, sé vigilante. sí. El de ahorita es, arrepiéntete. Ah, ya, ok. Está haciendo un llamado al arrepentimiento. Arrepentimiento. Y hay una amenaza. Mm. ¿Cuál es la amenaza? Si no hay arrepentimiento, Vendré a ti como ladrón vendré a ti como ladrón en la noche. y no sabrás a qué hora. ¿Cómo invadieron Sardis? La noche. En la noche sin que se den cuenta, ya Así estaban destruidos todos. Así es. Se usa la ilustración para que la iglesia entienda bien de qué se está hablando. Ujú. Entonces, ¿a qué nos llama la escritura? A estar vigilantes y arrepentirnos. Al arrepentimiento. Johnny, yo creo que la iglesia en la actualidad está muy libre, muy light. Si hablamos en este tema de gaseosas, gaseosas light, gaseosas cero, gaseosas sin azúcar, la iglesia está light, la iglesia está cero. Ujú. Y hay que arrepentirse y volver a la Biblia. Tenemos un montón de prácticas. Bueno, me voy a salir de... Tienen un montón de prácticas que aquí no aparecen. Así es. Y entretienen a su gente con un montón de cosas que ni siquiera son bíblicas. Cada mes, o una vez o dos veces al mes, debe haber algo especial para tener a la gente haciendo algo entretenida. Si tuvieran que basarse solamente en estudiar la escritura, no lo soportarían, no lo tolerarían. Estaría aburrido. Estaría aburrido todo. Pero debe haber algo que llame para tener a la gente llenando su carnalidad, no su espiritualidad. Claro. Porque con la palabra de Dios, el espíritu se llena y no necesitamos más. Porque en Cristo estamos completos, dice la Biblia. Así es. Entonces, el llamado es arrepiéntete y ven Mm. a la Biblia. Oye, pero estamos tan mal que hoy en día esa palabra arrepiéntete, o sea, el mundo hace referencia a las iglesias, pero de una forma cómica muchas veces. O sea, no el sentido real del arrepentimiento. Hubo un tiempo que se volvió muy famoso un video que aparecía una persona gritando, arrepiéntete. Entonces, No he visto, Johnny. sí, no, Le digo la verdad, yo no estoy mucho en redes. arrepiéntete. O sea, se ha vuelto algo con poco significado, cuando debería ser algo fundamental en nuestra vida como iglesia, el poder corregir, arrepentirnos. Bueno, ¿y cuál es la amenaza o la advertencia? Más que amenaza, una advertencia. Suena más bonito. Mm. ¿Cuál es la advertencia? Si no hay arrepentimiento. Aquí dice, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando usted ve ese verso, ¿de qué se acuerda? El Señor El libro de Mateo, ¿no? acerca de su venida. La venida de Cristo, Mateo capítulo 24. Mire el versículo 36. Pero el día y la hora, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, El día y la hora, nadie lo sabe. nadie sabe. Entonces, aquí hay algo. El Señor dice, si no estamos listos, si no estamos preparados, Él va a venir y no nos vamos a dar ni cuenta. ¿Cuándo va a venir el Señor, Johnny? Nadie lo sabe. El día y la hora nadie sabe. Pero Viene, hay ciertas señales. sí. Hay ciertas señales. Libro de Mateo,
Mateo 24. Vaya al verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, Ya. ¿De qué está hablando? de la venida del Señor. ¿Y qué tiene que pasar antes que Él venga? Las señales. Ahí hay unas señales. Y todo el libro, todo el capítulo De 24 24. me da señales antes de estas señales más fuertes. Predicciones, sí. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Si yo no estoy velando, si yo no estoy arrepentido, si yo no estoy introducido, incrustado, zambullido, como le quiera llamar, la cuestión es empapándome de la Biblia. ¿Cómo va a pasar cuando el Señor venga? No voy a saber, no me voy a dar cuenta. Pero si yo sé las señales, yo voy a estar advertido. Ujú. Día y hora, no me voy a poner, lo estamos leyendo, que nadie sabe. Pero, vuelvo a Mateo 24. Leímos hasta el 30, ¿verdad? Yes. Lea el 31 leímos. 31. Ya, lea el 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, ¿qué debemos hacer para saber que está cerca todo? Ver las señales. Ver las señales. Cuando veo las señales, Señor, está cerca. Día y hora no tengo ni la menor idea, pero Está cerca. Pero ¿qué pasa si yo no voy a la Biblia? Vaya a Tesalonicenses. Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Ujú. Verso. Vamos a leer algunos versos ahí rapidito. Ok. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya. Ahora, vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, ¿ok? verso 1. Pero ya tenemos más señales acá, ¿verdad? Sí. Verso 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba. Para Pablo está claro, hermano, no tienen necesidad que yo les escriba, sigan. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la Lo noche. repito, el día del Señor nadie lo sabe, como ladrón en la noche, Sardis. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Entonces, y no ahí escaparán. tengo una señal. Cuando digan paz y seguridad, si vamos a escatología, vamos a Apocalipsis, va a haber un tiempo que digan paz y seguridad, no nos vamos a meter en eso ahorita. Pero hay una señal, siga, Sí. verso 4. Aquí viene lo importante. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Entonces, ¿a vosotros qué? No estáis en tinieblas. No, ¿a vosotros? Ah, como hermanos. No, ¿a vosotros? Mas vosotros, hermanos. Hermanos. Sí, hermanos. Le está hablando a creyentes. A creyentes. Dice, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Ajá. ¿A quién va a sorprender el día como ladrón? A los que no son hermanos. A los que no A los están, no a los que no creyentes. son, a los que no son a los que no están vigilantes, como el soldado que se le cayó el casco. Allá. Pero el que está vigilante va a estar atento, va a estar mirando las señales. 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Y qué hacemos en la luz? Vemos. Vemos lo que Cristo hace. No estamos en tinieblas para no enterarnos. 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Debemos estar atentos a lo que Dios dice. Debemos estar atentos a las señales.
para que el día no nos sorprenda como ladrón. ¿Cuál es el peligro, Johnny? Estas iglesias espuma, estas iglesias efervescentes, ¿cómo logran atraer a ríos de gente? ¿Cómo? Dígamelo usted. Con sus Rápido, que programas, estamos con sus el tiempo. programas. Programas, shows, eventos, satisfaciendo la necesidad carnal, Así es. llenar el ojo, Sí. ¿no? ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo logro eso? Llamando la atención a la carne. Ahora, empiezan a ocurrir todas estas cosas que nos habla Mateo 24. Guerras, rumores de guerras, terremotos, os entregará. ¿Y qué va a pasar con toda esa gente que está esperando todo lo lindo, todo lo hermoso? Dios me hace vivir en una nube, nunca me enfermo, tengo para todo, tengo... Y vienen a pasar, empiezan todos estos problemas. ¿Qué va a pasar? Se choca, se estrella con la realidad. ¿Y qué le dice? Ah, lo que pasa es que no tienes fe, por eso te va así. Dios no nos promete eso jamás. Lo que Dios dice, el mundo os aborrecerá, mas el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Es necesario que os acontezcan todas estas cosas, etcétera, etcétera. Dios nos advierte de que el mundo no nos va a querer, hasta en las bienaventuranzas. Bienaventurados cuando os persigan por causa de mi nombre, etcétera. Entonces, si yo estoy velando y orando y vienen todas estas cosas y estoy preparado, yo voy a poder resistir. Pero si no estoy velando y más bien en mi mente está otra cosa que me han metido en la cabeza, que no es lo que Dios dice, ¿qué va a pasar? No es. El Señor va a venir como ladrón en la noche y no se van a dar ni cuenta de qué es lo que pasó. Y vendrá la apostasía y muchos rechazarán al Señor porque no están preparados. De acuerdo. Vayamos finalizando, Johnny, que Sí. se fue el tiempo. Voy a leer los últimos versículos, el 4 al 6. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Estos son los que sí estaban velando. Dele. El que venciere, Hacemos un resumen total. el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya, en primer lugar, el 4. Note que siempre hay unos cuantos fieles. Dios siempre ha tenido un remanente. Siempre. El pueblo de Israel había un remanente fiel. ¿Qué le dijo Elías a Dios con esto de Jezabel y Acab? Dios, a tus profetas han dado muerte. Solo yo he quedado. ¿Qué le dijo Dios? Tranquilo. 7,000 más hay que no han doblado sus rodillas antes. Siempre hay un remanente pequeño, pero hay un remanente. En Sardis era igual. Había algunos pocos fieles a los que se les hace promesa. Vestiduras blancas, no borrar su nombre del libro de la vida. ¿Qué representa todo esto, Johnny? ¿Cuándo mi nombre es inscrito en el libro de la vida y cuándo recibo vestiduras blancas? Cuando creo en el Señor. Cuando creo en Cristo. Algunos tratan de decir, ahí está, el que venciere le daré, no borraré, pero el que no venciere es creyente, pero no venciere, lo borro, entonces pierde la salvación. No está diciendo eso el texto. Es, no es una amenaza. No es una amenaza, es un premio. Al que vence se le garantiza, como al que cree en Cristo se le garantiza salvación, al que vence es un premio. Así es. 1 Corintios capítulo 3, vea versos 13 y 14, pero vuele que ya no hay tiempo. 13 al 14. No, versículo 3, 13 y 14. Sí. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y por la obra de cada uno. Cuando somos creyentes, todo lo que hagamos va a ser probado por fuego cuando el Señor venga. Sí. Y antes de eso, el versículo 12 nos dice que podemos construir nuestro templo para Dios con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Viene el fuego, todo lo que es paja, madera, heno, se quema. Así es. El fuego refina el oro, refina la plata, refina las piedras preciosas. ¿Qué termina diciendo Pablo? 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. De eso está hablando aquí. La recompensa de la piedrecita blanca que hablábamos el otro día, de reinar con Cristo con vara de hierro y pies de bronce, algo así era, ¿verdad? Sí. Recibe el nombre que no será... Son recompensas. Así es. No es que esté recibiendo vida eterna. Aparte de lo que ya tiene vida, son recompensas. Recibirá recompensas. Pero ¿qué pasa con el que no vence? ¿Qué pasa, con el que es salvo, pero
pero con el que se le quema todo. Según Corintios dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, Ya. aunque así como Sufrirá por fuego. pérdida de esas recompensas, pero no de salvación. Así Entonces, es. una cosa es tener la recompensa de reinar con Cristo y otra cosa es ser salvo, pero no reinar con Cristo. Así es. ¿Me explico? Son Sí. recompensas, no está hablando de sufrirá pérdida de recompensas, no de vida No eterna. de Aquí salvación. nada tiene que ver con la salvación. Sí. Y o sea, esto del no borrar el libro de la vida tampoco entra en la recompensa, sino es la seguridad de aquel que está viviendo en comunión con La Dios seguridad del que vive con Dios, que es salvo, que está con Dios. y que está siendo fiel. El que está viviendo una vida con un pie en el mundo no sabe qué mismo es lo que pasa. Así es. Ya. Piensa que todos los días va al infierno. Ahora, Todos ¿cómo los- termina el verso 6? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una batalla Mira, pastor. diaria. Así es. Es una batalla diaria. Dice el autor del libro de los Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden. El creyente que cree en el Señor, que tiene valor, mira hacia Cristo siempre. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las cosas, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si soy creyente, ¿dónde va a estar mi mirada? En los cielos. En el cielo, no en la tierra. No voy a retroceder. Somos de los que triunfan. Repito, una cosa es ser premiado por ser fiel a Cristo y otra cosa es ser salvo, Así como por fuego. así como por fuego. Correcto. Una cosa es reinar con Cristo, otra cosa es ser reinado. En todo caso, es mejor que no haber aceptado a Cristo, Ujú. pero no me justifica. Correcto. Dios nos está llamando a ser fieles, a pelear cada día nuestra batalla, a sacrificarnos. No os conforméis a este siglo en lo cual hay disolución, sino más bien antes... No, ya me hice bola entre dos versículos. Romanos 12:2, búsquelo rápido. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese es Romanos 12:2. Tenemos que ser transformados por lo que de lo que nuestro entendimiento dice, no por lo que el mundo dice, sino por lo que Dios dice. Así es. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y Buena, perfecta. agradable y perfecta. Bueno, si usted quiere ser una iglesia como Sardis, siga en las luces y la diversión. Pero acuérdese que el Señor dice, arrepiéntete o venderé a ti como ladrón. Y la única forma de arrepentirse es a través de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Ore. Señor, ayúdanos a enfocarnos en lo importante, en tu palabra, tener comunión, ser guiados por tu Espíritu, Señor. Ayuda a las iglesias de todo el mundo a no confiar en sus fortalezas, en sus muros, Señor, sino ayúdanos a estar velando, estar atentos a las señales para seguir siendo fieles a ti, Señor, hasta cuando tú quieras, Señor, hasta cuando tú vengas por nosotros. Te amamos, Dios, y te pedimos que esto sea un desafío, no solamente para la iglesia en general, es decir, que sea algo personal que yo pueda aplicar. Que no piense no solamente en las estructuras de las iglesias, sino que piense en mi propia vida. Estoy velando, estoy atento, estoy siéndote fiel. Ayúdanos, Señor, a amarte, así como tú nos has amado a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.